Hola, buenos días. Yo soy Alejandro. Vamos a continuar con nuestra semana número 10 de nuestro semestre, que a que estamos en semáforo rojo por la pandemia, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar lo que son las serpientes. Vamos a ver, como siempre, la teoría y vamos a dejar una tarea pendiente. Ustedes van a investigar o encontrar una figura de alguna serpiente o alguna culebra. También se le denomina ofidio y ustedes van a indicar cuáles son las partes que la componen. Como número 3, también vamos a hacer un cuestionario de Google Formularios. Este va a ser de opción múltiples. Las respuestas la calificación, perdón, se va a enviar en automático. Va a ser por tiempo limitado, así que es muy importante que administres tus tiempos para contestar este cuestionario, dado que después del el tiempo indicado no se te va a permitir editarlo, ni mucho menos volver a abrir el formulario. Entonces vamos a nuestra presentación, a los apuntes. Vamos a comenzar con las serpientes. Decíamos que a nivel científico también se le va a denominar ofidio. De hecho, el término ofidismo significa que alguien te picó o que algún tipo de serpiente te inyectó veneno en tu cuerpo. Por lo tanto, es importante que tengas conocimiento de cuáles son las serpientes que tienen venenos, cuáles no, y cuál es la diferencia entre serpiente y víbora, dado que no son lo mismo. Nos dice que un ofidio no va a atacar de manera natural, de manera sencilla, digámoslo así, sino que va a atacar únicamente cuando tú le estás invadiendo su territorio, cuando tú lo estás atacando o cuando él te marca un signo de advertencia. Por ejemplo, hay algunos que tienen su cascabel y hacen ruido. Significa que te están advirtiendo de que esa zona es su territorio, por lo tanto no lo tienes que estar molestando, dado que como consecuencia te puede inyectar su veneno y por lo tanto una de dos, o que alcances llegar al doctor para tener un tratamiento adecuado o bien perder la vida. Este es un punto complicado, ¿por qué? Porque hay turismos de serpientes, ciertamente, ¿no? Los biólogos son los expertos en esta área, dado que tienen el conocimiento adecuado, ¿no? Nosotros como turismo, pues sí, ciertamente hay un turismo extremo, un turismo alternativo, donde es importante observar la fauna. Sin embargo, para este tipo de actividad sí se requieren tomar medidas drásticas. Bueno, por ahí se me fue la pantalla. Vamos con la siguiente diapositiva. Nos dice que existen alrededor de 3.500 especies de serpientes, de las cuales solamente el 15% es considerado como peligroso para la vida humana. Aquí hay un punto importante, ¿no? La lectura aquí lo dice bien sencillo, ¿no? De que solamente el 15% son peligrosos, pero una de dos, o te sabes todas las especies que son peligrosas o ciertamente no te tomas el riesgo de saber si esta especie es peligrosa, ¿no? En este caso sí, ¿no? Porque tenemos una serpiente con su cascabel en este lado. Pero pues sí, ciertamente no vas a estar investigando esta es peligrosa, esto no. Por eso hay lecturas o artículos donde tú vas a encontrar que es más el miedo de las personas que lo peligroso de las serpientes. Hay un tinte como falsable ahí, ¿no? Pues, quién no quiere tenerle miedo a las serpientes? Para el caso de México, tenemos una gran diversidad de fauna, del caso de las serpientes. Algunos son peligrosos como todo y algunos no. Para el caso de México tenemos los primeros lugares en este tipo de fauna. Tenemos un total de 103 especies de serpientes venenosas. Aquí tenemos un crótalo. Es una especie con características particulares de la zona de California, más o menos ahí por el Mar de Cortés, toda la parte de la zona terrestre y demás. Bueno, acá nos menciona otro punto, ¿no? A veces la condición humana ha adquirido este tipo de fauna para obtenerlos como mascota. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están incurriendo en un riesgo y también están modificando el hábitat y el nicho ecológico de estas especies. ¿Qué es el hábitat? Pues es el lugar natural o nativo de estas especies donde deben de estar viviendo, no viviendo en alguna casa. Recordemos que es un poco riesgoso. Realmente a mí no me gusta este tipo de turismo por el grado de susceptibilidad a que una serpiente, sobre todo por el riesgo que incurre manejar este tipo de especies. Vamos a hablar de la siguiente diapositiva.
Nos dice que la exposición implica un riesgo para la salud y ciertamente, pues si no, tú no tienes el conocimiento adecuado, las medidas adecuadas o el protocolo necesario a llevar para el manejo de estas especies, pues puedes correr un riesgo, ¿no? Aquí nos mencionan algunos tantos. Bueno, nos menciona el traumatismo, que es una mordedura simple al contacto con el animal. Y aquí hay otro punto, nos menciona que la cantidad del veneno inoculado no siempre va a ser lo mismo, va a depender de si lo estabas atacando, si lo estabas dañando, o simplemente van a inyectar el veneno solamente para capturar alguna que otra presa, ¿no? Sobre infección bacteriana, bueno, es otra característica de este tipo de riesgos que se están incurriendo cuando tú estás manejando las serpientes. Bueno, aquí hay un punto. Yo voy a hablar de la parte de las serpientes más como un riesgo que como una actividad turística. Ustedes a lo mejor al final pues agregan sus comentarios de que también son importantes las especies. Realmente la presentación de esta semana es más como prevenir el riesgo. ¿Por qué? Porque ustedes ciertamente van a generar ese turismo, pero ese turismo lo va a aprovechar otras personas que les van a contratar a ustedes, ¿no? Y esas personas a veces o la mayoría de las ocasiones no tienen el conocimiento adecuado de cómo deben de actuar ante una serpiente. Solamente ustedes lo van a tener, ¿no? Y va a ser su responsabilidad cuando le van a dar ese recorrido turístico a las personas que les acaban de contratar su servicio. La transmisión de agentes infecciones específicos y el requerimiento de un manejo terapéutico para llegar a las mejores condiciones tanto del turismo como la fauna de las serpientes. Vamos con la clasificación y las características biológicas. Vamos a tener de manera general 4 familias. Vamos a estar también dentro de la clase reptiliana, donde se encuentran las lagartijas, los cocodrilos, las iguanas y no recuerdo qué más hemos visto hasta el momento. Vamos a tener la familia Crotolidae. Ahí vamos a tener unos tantos de especies, por acá tenemos algunos 4. Vamos a tener la especie Lapidae, que por ahí tenemos unos corales, unos coralillos, si ustedes los han escuchado. Las cobras, un popular de la zona de África, de las zonas áridas, donde las condiciones de aridez es muy alta. Tenemos otras familias, por ejemplo, tenemos a las serpientes marinas, y nos dice que de manera general están caracterizados por la ausencia de cinturas y miembros. Es decir, la mayoría de estas serpientes dentro de su clasificación reciente ya no tienen brazos, ¿no? Su evolución parte de las lagartijas. Ciertamente las lagartijas tienen esas partes de brazos, pero conforme fueron evolucionando, estas especies perdieron esa parte de los brazos y los pies. Bueno, acá, como seguimos mencionado, estamos dando más ese criterio de peligro, de sensibilidad al veneno. Nos dice que es sumamente importante tener ese conocimiento y tanto para defenderte como para saber que estas serpientes, el veneno es un mecanismo netamente de defensa. Tú fuiste, por ejemplo, a Gilitla, pero no sabes ni qué tipo de serpientes hay ahí, ni si en el pasto que pisaste estaba ciertamente bien cuidado, o bien podrías encontrarte una de estas especies venenosas, ¿no? Y requerir una atención médica dentro de un relieve diverso donde la accesibilidad a una asistencia médica es crítica. A eso me refiero con que vamos a difundir el conocimiento para la salud más que como una actividad turística. Para esa actividad turística, pues ustedes son unos expertos, ¿no? Ya deben de tener más que el conocimiento. Bueno, nos hablan de un término más que le ha dado al pueblo, los animales ponzoñosos. Nos dice que los animales ponzoñosos venenosos no necesariamente deben tener veneno para que se le denomine con este término, dado que va a depender de otras características. Sin embargo, para que sí sea ponzoñoso va a tener que cumplir con que tienen dientes, los espolones, los aguijones y demás, etcétera. Vamos con la parte de la dentición. Vamos a tener algunas características. Tenemos a los anodontes, que son los que no tienen dientes, los aglifodontes, que son dientes del macizo, de igual tamaño. Tenemos a los glifodontes con dientes inoculadores. Esta parte ya es donde te puede estar inyectando esa parte del veneno. Acá tenemos algunos ejemplos, tenemos las aglifas, que es más, vemos que la parte de su cerebro es un poco más pequeño, ¿no? En este caso el ejemplo es con una falsa coral. Tenemos a la opistroglofea, tenemos a las culebras, tienen un par de colmillos acanalados y fijados situados en la parte trasera del maxilar. Acá lo podemos ver, ¿no? Tenemos estos dos dientes.
Tenemos su veneno con un poco de baja toxicidad. Vamos netamente otra vez con el láser para que nos permite ver las demás características. Tenemos los corales. Acá tenemos esa parte de los colmillos acanalados también. Y tenemos a los crótalos, ¿no? Esta parte también lo vamos a encontrar aquí en México. Tienen su parte de colmillos inoculadores. Por aquí van a inyectar esa parte del veneno. Tenemos la foseta l'Oreal. Y aquí, inclusive para los biólogos, ellos pueden agarrar esta parte del cuello y exprimir esa parte del veneno, ¿no? Y hasta inclusive hacer muestras. Realmente ellos son los expertos de cómo eh, agarrar este tipo de fauna. Es muy peligroso si tú llevas a tus turistas y le dices tócalo, ¿no? O acércate a su territorio. Continuando con las dentaduras, vamos a tener a los solenoglifas, los proteroglifas y los opistoglifas, que son más enfocados a la parte de las culebras, es decir, no siempre van a tener esa parte del cascabel. Vamos con los proteroglifas, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Acá tenemos más características, van a tener una glándula venenosa que van a ayudar o van a ser una fuente base para la inoculación del veneno o lanzarlo hacia un punto dirigido. Por ejemplo, algunas especies pueden dejar ciego a sus presas. ¿Para qué? Para que puedan cazarlos de una manera más sencilla, más fácil y no tener que estar sufriendo siguiéndolo de un lado a otro. Vamos con los selenoglifas. Bueno, sus colmillos son los de más alta especialización y tienen un canal interno conectado directamente con la glándula del veneno, ¿no? Esta parte del veneno realmente tiene una cantidad considerable. Si tú has visto algunos videos o de repente se te ocurre ver cómo una serpiente ha inyectado esa parte del veneno, tiene una cantidad considerable medido en mililitros, ¿no? Esa cantidad de veneno pues va a depender ciertamente de la temporada del año, no siempre van a tener esa misma cantidad durante ese periodo del año. Va a depender de las condiciones de sequía, de aridez, de vegetación, de la humedad relativa del ambiente, del tipo de hábitat o bien de la degradación y uso sustentable del suelo. ¿Por qué? Porque si estas especies viven en una zona, por ejemplo, de ciudad, pues sus condiciones alimenticias, sus condiciones de fuente de alimento y demás no son tan fáciles de adquirirlas. La cola vamos a tener dos tipos de manera general, la simple, es decir, sin esa parte como de cascabel o crótalo. Aquí tenemos un cascabel, que es cuando se escucha el ruido medio peculiar, ¿no? Bueno, acá tenemos un enunciado un poco peculiar. Nos dice que es necesario diferenciar entre serpiente venenosa y víbora. Nos dice que todas las víboras son venenosas, pero no todas las serpientes venenosas son víboras. Dentro de esas características principales, pues vamos a encontrar esta característica de acá, ¿no? Las glándulas productoras del veneno y la dentadura especializada. Tenemos acá la siguiente familia, la familia de Lapidae, que es un género de los coralillos. Es una víbora un poco más delgado, llamémoslo así, con pesos menor, por ejemplo, al de una boa y demás. Por ejemplo, ahí tenemos las películas, ¿no? Poseen características morfológicas que las diferencian de las víboras y otras serpientes. Dentro de ellas, el aparato venenoso, que si bien tiene deficiencias en su parte evolutiva, es muy eficaz para atacar a sus presas y para defender su territorio. Para el caso de México, las únicas serpientes venenosas que no son víboras es esta especie, la serpiente de coralillo. Es una serpiente muy pequeña, más delgada. Acá vamos con la parte del veneno. Les decíamos, varía según la cantidad del año, ¿no? En verano el volumen puede ser mucho menor por las condiciones de evaporación, también del ambiente y demás. También lo que mencionábamos, la cantidad de veneno a inyectar o cuánto va a utilizar para capturar esa presa o defender su territorio, pues va a depender de quién lo está atacando y qué es lo que va a utilizar como fuente de alimentación. Si la serpiente se ve atacada por una víctima o alguien que le está atacando su territorio de un tamaño considerable, puede inyectar hasta el 90% de la cantidad de su veneno. Y viceversa, ¿no? También para la presa que va a utilizar de fuente de alimento. Vamos a hablar de la foseta l'Oreal, un poco para ayudarles a la morfología de una víbora, que es esta parte que lo tenemos aquí, digamos, de la parte de enfrente de su ojo, ¿no? Vamos a hablar también de unas características de la parte del veneno. Vamos a tener un conjunto de enzimas, metaloproteínas y otras funciones que tienen la capacidad de afectar varios aparatos y sistemas, dando lugar a daños hísticos y musculoesqueléticos. Dentro de ellas vamos a tener alteraciones de la coagulación, el aparato cardiovascular,
La parte de los riñones es un punto crítico para la vida humana, dado que es necesario que al menos uno de nuestros riñones pues esté bien, ¿no? Y también para algunas especies chiquititas que va a utilizar esta serpiente como fuente de alimento. Vamos a hablar, decíamos, que la parte del cuadro clínico, lo que al menos para el cuidado de los turistas o a las personas que tú les vas a dar el recorrido, pues tienes que saber. Ya, por ejemplo, hay algunos compañeros del salón que les fascina mucho estos tipos de serpientes, pues seguramente ahí les piden más consejos para generar turismos con serpientes. Les digo, a mí no me llama mucho la atención por el peligro y el riesgo que puedo comprometerme llevándome 20 personas, por ejemplo, a una zona árida, a una zona de tundra, a una zona de desierto, donde puedo, puede que a mis turistas que estoy llevando les pique una víbora y el único responsable o el que va a tener todo el peso de la ley de manera legal, pues voy a ser yo. Acción del veneno, vamos a tener para diferentes características, vamos a tener dolores intensos, va a estar focalizado en la zona donde mordió, puedes entrar en shock, ya si es un caso muy grave, y casos graves significa de 0 a 3 horas. Si tú estás en una zona desértica, donde el lugar es inaccesible, donde para pedir ayuda tienes que caminar tantas horas, pues vete pensando una opción B, porque no te va a alcanzar para 0 a 3 horas, ¿no? Tenemos también púrpuras, hemorragias de encías, en la parte de los dientes. Síntomas ya de 6 horas, vamos a tener necrosis local profunda, ruptura de los capilares, también daños al cerebro, es decir, que puede que estés como alucinando ahí, los riñones también, la parte de hemorragia cerebral. Vamos a hablar también del accidente crotálico, que tenemos neurotoxinas. Vamos a hablar netamente de la acción del veneno como tal. Tenemos la neurotóxica, miotóxica, hemolítica, nefratóxica y tenemos diferentes características. Dentro de los síntomas iniciales, pues por ejemplo, para la neurotóxica comienza rápidamente, vamos a tener una caída de los párpados, dolores musculares, somnolencia. Para el caso tercero, vemos que es un síntoma más calmado, más tardío y tiene una acción directa sobre los riñones. Vamos con el tratamiento. Aquí es muy importante esta diapositiva porque nos va a ayudar a cuidarnos tanto en una práctica, tanto como para tu vida profesional. El primer punto es tranquilizar a la persona, no darle nada de beber porque va a ayudar a distribuir toda esa parte del veneno, es decir, si lo mordió en la mano, pues va a favorecer a que se disperse más hacia todo el cuerpo, ¿no? Inmovilizar el miembro lesionado y pues obviamente trasladarlo lo más rápido posible a una institución de salud. Aquí es muy crítico porque si estás en una zona árida, en una zona de sierra, pues no va a ser tan fácil tener estos accesos, ¿no? ¿Qué no debe de hacerse? Bueno, no debemos generar crioterapia, generar la succión del veneno, no darle sedación o aplicación de fagoterápico alrededor de la mordedura. Por aquí le falta una A, ¿no? Vamos a ponerlo. Como prevención, bueno, pues lo más fácil es no caminar en zonas con alto riesgo, ¿no? Si ves una víbora y estás muy cerca de ellas, ya no intentes huir, simplemente quédate inmóvil. Si ves una víbora cercana, pues simplemente no te le acercas. No atravesar zonas riesgosas, algo crítico para nosotros de turismo que tenemos que estar recorriendo la parte boscosa, la parte de tundra, de desiertos, aridez y demás, ¿no? No recorrer en zonas de noche, si estás acampando, pues no hay que salir a otros lugares donde no hay camino o bien la cantidad de biodiversidad de fauna de serpientes sea muy alta. Decíamos que hay que recomendar los zapatos de campos, no acercarse a las serpientes y demás, no hostigar a ninguna serpiente. Los niños pequeños, no hay que llevar niños pequeños al turismo porque esos no entienden, ¿no? Y decíamos que muchas lecturas nos dicen que es que más que la fauna de serpientes sea peligrosa, que tenemos más miedo que otra cosa, ¿no? Nos dice que de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, se producen en el mundo 40.000 muertes anuales. Sin embargo, son muy pocos los que
son picados por esa serpiente, ¿no? Para el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos dice que solamente tenemos de 500 a 700 personas mordidas al año, que es una mortalidad baja, según ellos, considerando los millones de población que somos actualmente. Bien, y acá tenemos una figurita que es un protocolo a seguir para saber cómo actuar durante una mordedura de serpientes. Tenemos que analizar el paciente medido. Este sí es importante que lo anotes en una hoja particular del cuaderno para futuras prácticas, ¿no? Y ya cuando te muerde una serpiente, pues es como ve tus apuntes y ya sabes qué hacer. Ahí, por ahí está el meme de Facebook, ¿no? Pues sí, en este caso sí aplica. En este caso solo ve tus apuntes y ya vas a estar sabiendo qué es lo que tienes que hacer. Bien, pues hasta aquí le vamos a dejar por esta semana. Vamos al cuadro de tareas. Recordemos bueno, estamos acá, ¿no? Vamos a dibujar las morfologías de una serpiente y el cuestionario de Google Formularios, los apuntes y bien, pues eso sería todo por esta semana. Hasta la próxima.